Hoy comenzamos una nueva serie que me hace muchísima ilusión. La he titulado Arraigados en la Fe. ¿Cómo cultivar una vida cristiana que dé fruto? A lo largo de esta serie vamos a responder a una pregunta muy importante. ¿Cómo es una vida cristiana que realmente florece? Y aún más importante, ¿qué hábitos y prácticas necesitamos desarrollar para vivir una fe sana, sólida y que produzca fruto? Hablaremos de cómo leer la Biblia, cómo tener un tiempo de devocional, cómo fortalecer nuestra vida de oración y qué significa adorar verdaderamente a Dios. También dedicaremos tiempo a hablar de cómo vivir de una manera diferente a la cultura que nos rodea, cómo responder cuando la Biblia nos llama a hacer cosas difíciles y finalmente cómo compartir el Evangelio con otras personas. Pero quiero comenzar hablando del Espíritu Santo porque su obra está presente en absolutamente todos los temas de esta serie. La Biblia nos enseña la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, pero existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Cada una de las personas de la Trinidad es distinta y al mismo tiempo las tres son plenamente un solo Dios. Es una verdad que supera nuestra comprensión y cuanto más intentamos entenderla por completo, más nos damos cuenta de lo maravillosa que es. Sin embargo, eso es exactamente lo que la Biblia enseña. En la iglesia hablamos mucho de Dios Padre y de Jesucristo, pero con frecuencia hablamos muy poco del Espíritu Santo, en parte porque su obra nos parece más misteriosa y a veces incluso difícil de comprender. El autor Francis Chan llega a llamar al Espíritu Santo el Dios olvidado, y creo que esa expresión describe muy bien cómo muchos cristianos lo vemos. Es como si dijéramos, ah, sí, también está el Espíritu Santo. De hecho, Francis Chan escribió un libro titulado El Dios olvidado, que recomiendo si deseas profundizar en este tema. Buena parte de esta enseñanza está inspirada en algunas de sus reflexiones, así que quiero reconocer su aportación. Sin embargo, una cosa debe quedar muy clara. Si queremos vivir una vida cristiana que dé fruto, el Espíritu Santo es absolutamente indispensable. Su obra está presente en cada aspecto de esta serie. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a comprender las Escrituras. Primera de Corintios 2:15 a 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el Espíritu Santo quien también intercede por nosotros cuando oramos. Romanos 8:26 a 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y es el Espíritu Santo quien nos mueve a adorar verdaderamente a Dios. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de nuestro pecado y nos ayuda a comprender el Evangelio. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia también nos enseña que sin la obra del Espíritu Santo una persona no puede comprender verdaderamente las cosas de Dios. Primera Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, cuando observamos todos los temas de esta serie, vemos que el Espíritu Santo está presente en cada uno de ellos. Si quieres poner en práctica estos principios, si deseas vivir una vida cristiana sana y llena de fruto, necesitas caminar de la mano del Espíritu Santo. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Su obra es absolutamente esencial.
Antes de morir, Jesús prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo, y dijo algo que, a primera vista, puede sorprendernos. Les aseguró que sería mejor para ellos tener al Espíritu Santo que seguir teniendo a Jesús físicamente a su lado. Es una afirmación impresionante. Muchas veces pensamos, ojalá hubiera podido vivir en la época de Jesús. Ojalá hubiera visto con mis propios ojos sus milagros. Parece que hoy ya no vemos esas cosas. Pero Jesús afirmó claramente que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es aún mejor que su presencia física en la tierra. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Eso es precisamente lo que Jesús explica a continuación. Juan 16, 8 a 15. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Ahora detengámonos un momento y analicemos con calma cuál es el papel del Espíritu Santo según este pasaje. El Espíritu Santo nos guía a vivir en justicia. Como mencioné antes, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero no solo nos muestra nuestro pecado, también nos llama a vivir una vida que agrade a Dios. Cuando caminamos en comunión con el Espíritu Santo, caminamos en justicia. Quiero leer ahora un pasaje de Gálatas. Gálatas 5, 16 a 26. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este pasaje nos enseña que debemos andar guiados por el Espíritu, y cuando vivimos de esa manera, el fruto del Espíritu comienza a manifestarse en nuestra vida. En cambio, las obras de la carne no forman parte de esa nueva vida que Dios nos ha dado. Pertenecen a nuestra vieja manera de vivir, una vida que ahora debemos dejar atrás. En contraste, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todas estas cualidades reflejan el carácter de Cristo. Hay un detalle muy importante en este pasaje que a veces pasamos por alto. La expresión fruto del Espíritu está en singular. No habla de muchos frutos diferentes, habla de un solo fruto.
Ese único fruto se manifiesta en todas estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es fácil pensar que son frutos separados, pero eso no es lo que enseña el texto. La imagen que presenta la Biblia es la de un árbol. Como creyentes somos ramas que brotan del árbol de la vida y producen un mismo fruto. Y ese fruto es el que damos a conocer al mundo. Por eso, esta imagen del fruto es tan significativa. También por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos convence y nos corrige, porque la Biblia nos dice claramente que no debemos apagar al Espíritu. Pablo también da una advertencia muy clara a la iglesia. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Nos está diciendo que no apaguemos la voz del Espíritu Santo, sino que le permitamos hablar a nuestra vida. Cada vez que el Espíritu Santo nos convence de un pecado o nos impulsa a hacer algo y decidimos ignorarlo, poco a poco aprendemos a dejar de escuchar su voz. Creo que es importante recordar el mundo en el que vivimos. Vivimos rodeados de ruido. Hay distracciones por todas partes. Constantemente hay algo que intenta captar nuestra atención. Eso no es nada nuevo. Satanás siempre ha intentado distraer al pueblo de Dios. Quiere que nuestra atención esté puesta en las cosas de este mundo y no en Dios. Pero hay una diferencia muy importante. La voz del Espíritu Santo suele ser tranquila. No compite con el ruido del mundo. Por eso cuando ignoramos su voz y permitimos que el pecado gobierne nuestra vida, entristecemos al Espíritu Santo. Aquí encontramos dos advertencias muy claras. No apaguen al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. Y no ignoren su voz cuando les habla. Es fundamental aprender a escucharle. Escuchen ahora lo que dice Efesios. Efesios 4:20-32. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje nos recuerda que debemos abandonar nuestra antigua manera de vivir. Debemos dejar atrás el pecado y revestirnos de la nueva vida que Cristo nos ha dado. Debemos hablar con verdad, controlar nuestro enojo, trabajar con honestidad, usar nuestras palabras para edificar a los demás, perdonarnos unos a otros y sobre todo no entristecer al Espíritu Santo. Por eso vuelvo a esta idea. Satanás suele hablar muy fuerte. Quiere llenar nuestra vida de distracciones. Quiere que prestemos atención a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que dejemos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Quiere que pensemos, sé que esto está mal. Sé que el Espíritu Santo me está llamando la atención. Sé que no debería hacerlo, pero voy a ignorarlo porque me gusta, porque me hace sentir bien, porque es lo que quiero hacer.
Y ese es precisamente el peligro. Y así terminamos aceptando ese pecado en nuestra vida. Elegimos ignorar la convicción del Espíritu Santo. Pero muchas veces el Espíritu Santo habla en voz muy baja. Piénsalo por un momento. ¿Por qué habla tan suavemente? Imagina que estás escuchando a alguien que habla fuerte, casi gritando. No tienes ningún problema para oírlo, pero imagina que de repente esa persona comienza a hablar casi en un susurro. ¿Qué haces? Prestas toda tu atención. Dejas a un lado las distracciones. Guardas silencio. Escuchas con cuidado y eso es precisamente lo que Dios desea de nosotros. Quiere toda nuestra atención. Hay un pasaje que me encanta porque ilustra perfectamente esta verdad. Primera de Reyes 19, 11 a 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios habló a Elías, no por medio del viento, ni del terremoto, ni del fuego. Le habló con un suave susurro. Dios muchas veces nos habla con tanta suavidad que necesitamos detenernos y escuchar. Y cuando escuchamos al Espíritu Santo, sucede algo maravilloso. Una de sus promesas es guiarnos a toda la verdad. Escucha nuevamente lo que dice Jesús. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, Él nos guía hacia la verdad. Es Él quien nos ayuda a comprender las verdades profundas de las Escrituras. Y esto será fundamental cuando hablemos de cómo estudiar la Biblia. Muchas personas abren la Biblia y se sienten abrumadas. Piensan que es demasiado difícil, que está llena de costumbres antiguas que no entienden, de palabras desconocidas, de símbolos complicados, y llegan a creer que hace falta ser un experto o un gran erudito para comprenderlo. Pero ahí está la buena noticia. El Espíritu Santo ha venido precisamente para guiarnos a toda la verdad. Él mismo nos ayuda a comprender los misterios de la palabra de Dios. Si has puesto tu fe en Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. La Biblia dice que tú eres el templo de Dios. Así como la presencia de Dios habitaba en el templo, ahora el Espíritu Santo habita en cada creyente. Precisamente por eso el Espíritu Santo puede darnos entendimiento, sabiduría y conocimiento de la verdad. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 2, 6 a 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje nos enseña algo extraordinario. El Espíritu Santo conoce perfectamente la mente de Dios. Piensen en esto. ¿Quién conoce mejor sus propios pensamientos que ustedes mismos? Solo su propio espíritu sabe por qué toman ciertas decisiones, cuáles son sus motivaciones y qué hay realmente en su corazón. De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Como el Espíritu Santo es uno con el Padre, comprende perfectamente todo lo que Dios ha revelado. Y cuando abrimos las Escrituras y leemos las palabras de Dios, el Espíritu Santo entiende plenamente su significado. Lo más asombroso es que ese mismo Espíritu, que es uno con el Padre y al mismo tiempo una persona distinta dentro de la Trinidad, vive en nosotros, habita en cada creyente, habita en ti. Y es Él quien nos ayuda a comprender la verdad de la palabra de Dios. Por eso no dependemos únicamente de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad para entender la Biblia. Dependemos del Espíritu Santo, quien nos guía y nos revela el significado de las Escrituras. Así que, cuando abras la Biblia, una de las primeras ideas que debes dejar atrás es esta: yo nunca podré entender lo que está escrito aquí. Sí puedes entenderlo, porque tienes la mente de Cristo. Ahora bien, también es importante comprender algo. Que tengamos la capacidad de entender no significa que Dios vaya a revelarnos todo de inmediato o exactamente cuando nosotros queremos. Él revela su verdad en el momento que considera oportuno, pero nunca debemos olvidar que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Por eso puedes llegar a comprender verdades profundas de las Escrituras, de la teología y de todo lo que Dios ha revelado en su palabra. No subestimes lo que Dios puede hacer en ti. No pienses que la Biblia es solo para expertos o estudiosos. El Espíritu Santo te capacita para conocer la verdad y comprenderla. Además, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo también es nuestro abogado. Escucha lo que dice Jesús. Juan 14, 16 a 17a. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una vez más aparece la expresión, el Espíritu de verdad, pero aquí Jesús añade algo muy importante. Dice que el Padre nos dará un abogado para ayudarnos y permanecer con nosotros para siempre. ¿Qué significa eso? Un abogado es alguien que habla en favor de otra persona. Imagina que alguien está diciendo cosas falsas sobre ti. Entonces otra persona interviene y responde, eso no es cierto. Conozco bien a esa persona. No estás viendo toda la realidad. Esa persona está actuando como tu defensor. Está hablando en tu favor. Es parecido a lo que hace un abogado en un tribunal. Cuando compareces ante un juez, deseas tener un abogado que presente tu caso, te defienda y hable por ti. Ese es precisamente uno de los ministerios del Espíritu Santo. Escucha ahora lo que dice Romanos. Romanos 8:26 a 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje será especialmente importante cuando hablemos de la oración. Cuando oramos tenemos la maravillosa promesa de que el Espíritu Santo presenta nuestras oraciones delante del trono de Dios y habla en nuestro favor. Y hay momentos en los que el dolor, la tristeza o incluso la alegría son tan intensos que ni siquiera encontramos palabras para orar. Solo podemos suspirar, llorar o simplemente guardar silencio delante de Dios. En esos momentos, el Espíritu Santo que vive en nosotros toma aquello que ni siquiera sabemos expresar. Lo lleva ante el Padre, lo interpreta perfectamente y, por decirlo así, dice, esto es lo que hay en el corazón de esta persona. Cuando ni siquiera nosotros somos capaces de comprender todo lo que sentimos, el Espíritu Santo conoce nuestro corazón y presenta nuestra oración delante de Dios. Lo siguiente que quiero que comprendan sobre el papel del Espíritu Santo es que Él nos guía. Es el Espíritu Santo quien dirige nuestros pasos y nos llama a seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Como creyentes, estamos llamados a seguir su dirección. Eso significa que debemos ir a donde Él nos conduce. Cuando enfrentamos una decisión importante o buscamos dirección para nuestra vida, debemos acudir al Espíritu Santo y pedirle que nos guíe. Por eso oramos antes de tomar decisiones importantes. Escuchen este ejemplo del libro de los Hechos. Hechos 16, 6 a 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este pasaje es realmente fascinante. Pablo tenía un plan. Pensó, vamos a llevar el Evangelio a Asia. Pero por alguna razón, el Espíritu Santo le dijo que no. Entonces intentaron ir a otro lugar, y nuevamente el Espíritu Santo les cerró el camino. Después Dios le dio a Pablo una visión. Vio a un hombre de Macedonia que le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo comprendió que Dios los estaba llamando a predicar el Evangelio allí. Este relato nos enseña una lección muy importante. Nuestros planes, nuestras ideas, incluso nuestras mejores intenciones, no siempre coinciden con la voluntad de Dios. Pero cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo y buscamos su dirección, Él nos guía exactamente hacia el lugar donde Dios quiere que estemos. Por eso es tan importante no apagar al Espíritu Santo. No debemos silenciar su voz. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, empezamos a reconocer su voz. Es parecido a lo que sucede en un deporte. Imagina que estás jugando un partido. Hay miles de personas animando desde las gradas. Hay muchísimo ruido, pero cuando tu entrenador grita una instrucción, la reconoces inmediatamente. ¿Por qué? Porque te has entrenado para distinguir su voz. Así también ocurre con el Espíritu Santo. Aprendemos a reconocer su voz cuando respondemos con obediencia cada vez que nos habla. Y a veces, esa dirección puede resultar incómoda o incluso dar miedo. Eso ocurre con frecuencia. Habrá momentos en los que el Espíritu Santo nos llevará a situaciones que están completamente fuera de nuestra zona de confort. Hace poco me ocurrió algo así. Como resultado de estas enseñanzas, terminé hablando por teléfono con un hombre de Nigeria.
Sinceramente, yo no tenía ninguna intención de hacer esa llamada. No estaba en mis planes. Me sacaba completamente de mi zona de confort. Pero Dios estaba haciendo mucho más a través de estas enseñanzas de lo que yo había imaginado. Así que tomé la decisión de confiar en la dirección del Espíritu Santo y hacer esa llamada, aunque me sintiera nervioso. A veces, seguir la dirección de Dios puede ser incómodo, incluso puede dar miedo, pero quiero mostrarles un ejemplo extraordinario de esto en el libro de los Hechos. Por cierto, si alguna vez quieren ver cómo obra el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, el libro de los Hechos es uno de los mejores lugares para comenzar. Si quieren ver cómo obra el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, lean el libro de los Hechos. Todo el libro está lleno de ejemplos del Espíritu Santo guiando y fortaleciendo a los primeros creyentes. Escuchen este relato. Hechos 9, 10 a 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pensemos por un momento en lo que estaba ocurriendo. Saulo se había propuesto perseguir y matar a los cristianos. Mientras viajaba, Jesús se le apareció, cayó al suelo y quedó ciego. Entonces el Señor le mostró en una visión que un hombre llamado Ananías vendría para devolverle la vista. Al mismo tiempo, Dios habló a Ananías. Le dijo: Quiero que vayas a buscar a Saulo. Ora por él, y él recuperará la vista. Imaginen el miedo que debió sentir Ananías. Había oído todo lo que Saulo había hecho. Sabía que había venido precisamente para arrestar y matar a los seguidores de Jesús. Humanamente hablando, era como entrar voluntariamente en la guarida de un león. Sin embargo, Ananías respondió: Sí, Señor, y fue. Seguramente con temor, con el corazón acelerado, pero obedeció al Espíritu Santo. Aquí encontramos una enseñanza muy importante. Debemos confiar en el Espíritu Santo. A veces Él nos llevará a situaciones incómodas, incluso a situaciones que nos producen miedo, pero nunca nos envía solos. Su presencia está con nosotros. Su poder nos sostiene y su protección nos acompaña. Cuanto más aprendemos a seguir la dirección del Espíritu Santo, más vemos a Dios hacer cosas que jamás habríamos imaginado. Vemos cómo Él obra mucho más abundantemente de lo que podríamos pedir o imaginar, tal como escribe Pablo en Efesios. Pero eso requiere obediencia. Requiere rendición. Requiere confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. Cuando damos ese paso de fe y decidimos seguir al Espíritu Santo, suceden cosas extraordinarias. Por eso debemos aprender a escuchar su voz. Y también debemos vivir en obediencia. Debemos confesar nuestros pecados. No podemos conformarnos con vivir en pecado.
Como vimos en Gálatas, una vida dominada por el pecado no produce el fruto del Espíritu. En cambio, cuando caminamos con Él, el Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia y todas las demás cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Ese es el fruto de una vida guiada por el Espíritu Santo. Pero cuando entregas tu vida a Dios, cuando respondes a su llamado, cuando decides escuchar al Espíritu Santo, incluso cuando te convence de pecado o te pide hacer algo que te resulta incómodo, entonces comienzas a comprender el inmenso regalo que Dios nos ha dado. Por eso Jesús dijo que era mejor para nosotros que Él regresara al Padre y que viniera el Espíritu Santo. Eso nos muestra el poder y la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando abres las Escrituras, el Espíritu Santo te ayuda a comprenderlas. Cuando oras, Él te guía. En cada momento de tu tiempo de devoción con Dios, Él dirige tus pasos. Él conduce tu corazón a la adoración. Y también obra en el corazón de otras personas, guiándolas hacia la salvación. Por eso, escucha al Espíritu Santo. No lo apagues. Y no lo entristezcas. Quiero dejarte dos instrucciones muy sencillas. No apagues al Espíritu Santo. Y no entristezcas al Espíritu Santo. Te aseguro que cuando empieces a poner esto en práctica, cuando realmente aprendas a escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando te acostumbres a reconocer su voz y a obedecerla, descubrirás que todo lo que vamos a estudiar a continuación comenzará a surgir con mucha más naturalidad, y verás a Dios hacer cosas extraordinarias en tu vida. Recuerda esto. Como creyente, tu vida ya no gira en torno a tus propios deseos. Ahora vives para servir a Dios, para seguir su voluntad. Y el Espíritu Santo te guiará fielmente por ese camino.